¿Se desplomará el mercado inmobiliario en 2023? ¿Es un mal momento para comprar una vivienda? ¿Realmente van a caer los precios de las viviendas como la gente vaticina o como oímos todo el rato en YouTube? En este vídeo vamos a analizar todos los números del mercado inmobiliario en el momento actual para predecir qué puede ocurrir en 2023 y si es o no es un buen momento para invertir en el mercado inmobiliario, así como teniendo en cuenta que también afecta al resto de la economía y que es una de las bases en países como España. En este vídeo vamos a ver todo eso en profundidad, pero antes de empezar te quiero pedir que si te gusta el vídeo le des un pedazo de like, que si quieres suscribirte es totalmente gratis y si quieres más vídeos como estos me lo pongas en los comentarios, que es totalmente gratuito también. Y ya con todo eso dicho, ¡vamos a empezar! Vale, pues ya estamos por aquí y lo primero que vamos a analizar es la situación del mercado inmobiliario teniendo en cuenta lo que se llaman los precios reales. ¿Qué son los precios reales? Los precios reales son los precios nominales menos la inflación. Esto es algo muy simple, pero que hay que tener muy en cuenta a día de hoy. Básicamente, si tu casa sube un 10% de precio, pero la inflación es de un 5%, tú estás ganando en valor un 5%. En este vídeo todos los datos van a ser basados en precios reales, porque hasta ahora la inflación, por ejemplo, desde el 2008, que los tipos de interés eran muy bajos, estaba prácticamente en cero, entonces no afectaba mucho a los rendimientos. Pero esto es algo que ha cambiado totalmente, porque como ya sabéis, desde 2021 la inflación está en unos niveles elevadísimos, ahora lo veréis luego, y esto es muy importante a tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar analizando cuál es la situación del mercado inmobiliario a largo plazo en Estados Unidos y en España. Vamos a ir haciendo una comparativa porque hay muchos vídeos que se basan en Estados Unidos y quiero hacer una pequeña comparativa de los dos. Lo que podéis ver aquí ante vuestros ojos es ni más ni menos que el índice de precios reales de la vivienda en Estados Unidos global, ¿vale? No va por estados, sino que es una visión global. Como podéis ver, el índice de la vivienda creció mucho antes del 2008, ¿vale? Que es cuando hubo la famosa burbuja inmobiliaria que duró hasta 2006. En 2006 reventó y luego entraron ya en la crisis, ¿vale? En crisis técnica, todos los periodos grises son de crisis técnica y tuvieron, pues bueno, la mayor caída del mercado inmobiliario que habían tenido hasta la fecha, vamos. Y luego en 2011 ya rebotaron, empezaron a crecer y han estado creciendo hasta que en 2020, con la crisis del COVID, pues bueno, se fue de madre la cosa y como podéis ver, creció también a unos niveles muy similares a los de la burbuja de 2018, que es lo que ha hecho que mucha gente se preocupe por la situación del mercado inmobiliario. Podemos ver también que en los años 2000, aunque hubo una crisis, no afectó al mercado inmobiliario y sin embargo las crisis en los años 90 afectaron al sector inmobiliario y en los años 80 también. ¿Cómo fue en España? Pues bueno, la situación en España es un poquito diferente. En España podemos ver que la crisis de los años 90 no afectó tanto, se quedó más bien nivelada, pero hay que tener en cuenta que en España no he conseguido encontrar un índice que tenga en cuenta, como digo, los precios reales, ¿vale? Estos son precios nominales, estos no tienen en cuenta la inflación, por lo tanto, aquí sí que habría una pequeña bajada en los años 90 con la crisis y luego la principal burbuja que estalló en España fue la crisis inmobiliaria de 2008, que como veis en España estalla en 2008 hasta prácticamente 2009, o sea, a finales de 2008 es cuando realmente estalla, que es 2 años después de Estados Unidos. Esto es algo que hay que tener en cuenta para este análisis y que va a ser una de las claves. España va siempre más tarde de Estados Unidos y además de por sí el sector inmobiliario suele ir después del resto de sectores. Pero bueno, no me voy a adelantar. Como digo, tuvimos la famosa crisis inmobiliaria que duró hasta casi 2016 porque España también tiene unos factores diferenciadores como son la Unión Europea. Es decir, España no se vio solo afectada porque reventase la crisis del ladrillo, sino también porque Europa estuvo a esto de colapsar. Con lo cual, no es solo que tuviese la caída que tuvo todos los países, ¿vale? Que tuvieron todos los países que estaban principalmente basados en el ladrillo, como España, sino que además, como la Unión Europea estuvo en una crisis increíble y España casi entra en el rescate, estuvimos en la mierda hasta 2016, para ser exactos, y el crecimiento de los precios desde entonces no es nada parecido al de Estados Unidos. Por eso digo que es muy importante comparar los datos de España y los de Estados Unidos para tener en cuenta qué está pasando en España, ¿vale? Porque funcionamos diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar un dato que es muy interesante para saber si realmente se está acabando este crecimiento en el mercado inmobiliario. Porque claro, si nosotros vemos esta gráfica, vemos que en Estados Unidos realmente acaba de llegar al pico, ¿vale? Lo que es el índice de precios y parece que está empezando a bajar, pero todavía no ha empezado a bajar. Pero claro, estos datos son de cuatrimestres, ¿vale? Estamos ahora mismo en el cuarto cuatrimestre, la Fed todavía no tiene puesto el tercer cuatrimestre, que ya es negativo y pues bueno, como podéis imaginar, esto tarda un tiempo en aparecer en un gráfico. En el gráfico de España pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Son gráficos que están basados en los cuartos, es decir, son 4 puntos cada año y no vemos todavía la caída. ¿Va a llegar esta caída? Pues para eso hay que analizarlo primero unos factores muy interesantes que se llaman leading indicators, que normalmente nos dejan ver por adelantado que esto va a ocurrir. ¿Qué son estos factores? Pues el primero de todos y el más interesante es el supply, es decir, es un factor muy simple.
simple. Si hay muchas casas que se están construyendo, pues cada vez hay más y la demanda es la misma, el precio va a bajar porque hay demasiadas casas y a la gente no le interesa tanto. Esta es uno de los que se llaman leading indicators, que son muy interesantes para saber si el mercado está demasiado caliente, si está creciendo demasiado y cada vez se están acumulando las casas y que puede colapsar. Y esto ya lo podemos ver en este gráfico donde comparamos literalmente el house supply, ¿vale? Lo que es las nuevas casas en venta que hay en Estados Unidos frente al precio que hemos visto antes, ¿vale? Frente al Real Residential Property Price de Estados Unidos. Como podéis ver, en el momento que empezaron a subir el supply de casas, ¿vale? Que es literalmente a finales de 2006, de repente empiezan a tener demasiadas casas y es justo en el inicio del pico donde revienta la burbuja, es decir, la línea marrón, ¿vale? Que es donde podemos ver cuántas casas hay a la venta que no se están vendiendo todavía. Justo cuando empieza a subir es cuando llega al pico de el índice de precios y en el momento que cada vez hay más casas en venta, pues bajan los precios, es así de simple. Y en el momento que empiezan ya a bajar esa cantidad que hay de supply extra, es decir, cuando deja de bajar la oferta, cuando empieza a bajar la oferta, es cuando vuelven otra vez a subir los precios. Cuando la oferta baja y vuelve a los niveles en los que estaba anteriormente, es cuando los precios vuelven a subir, ¿vale? Y esto lo podemos ver anteriormente, que pues básicamente los precios estaban altos y cada vez que hay una crisis, pues bajan. Es así de simple, ¿vale? Cuando hay demasiado supply, si hay demasiados en venta, pues obviamente al final bajan los precios como en la ley de oferta y demanda básica, ¿vale? Es un leading indicator que podemos ver que ya se ha activado y es que vemos que justo cuando el COVID bajó mucho la cantidad que había en oferta de casas, ¿vale? Y es por eso porque subió, entre otras cosas, los precios en Estados Unidos, ya digo, no es igual en todos los países, y justo pasó todo lo contrario al año siguiente, es decir, hemos pasado de no tener oferta a tener demasiada oferta en nada más que un año. ¿Por qué? Porque, bueno, se han puesto a construir como locos, se han puesto a vender como locos, porque ya no solo las viviendas de nueva construcción, y hemos visto este crecimiento insólito en los precios de las casas, precisamente porque cada vez hay más a la venta ahora mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si vemos que ya está empezando a subir la cantidad de casas a la venta, como digo, probablemente es un indicador de que el mercado va a cambiar de dirección y que van a empezar a bajar los precios de las casas, que como digo, ya está ocurriendo, no es algo que yo me esté adelantando, es algo que ya está empezando a ocurrir y que esto solamente lo confirma. Obviamente, si cada vez hay más casas en venta, pues es normal que el mercado esté cambiando y que esté empezando a bajar. En el caso de España es igual, en el caso de España es un poquito diferente y para eso tenemos por aquí un informe del BBVA que a mí me ha gustado mucho, en el cual podemos ver que los visados de vivienda de obra nueva, que es básicamente cuánta obra nueva se está haciendo, cuánto se está construyendo, realmente sigue la tendencia de 2016 a febrero de 2020, ¿vale? No se está construyendo más en España, no está habiendo un aumento de la construcción, lo que sí puede haber es un aumento de venta de casas de segunda mano. Esto me ha costado mucho encontrarlo, ¿vale? Porque Estados Unidos tiene unos datos muy fáciles y muy accesibles, pero en España no es tan fácil. Entonces, en lo que es obra nueva, parece ser que sigue prácticamente igual, es decir, no está viendo esta increíble cantidad de oferta, pero sí que están creciendo las casas de segunda mano, es decir, hay más gente tratando de vender, tratando de alquilar, porque como bajan la capacidad adquisitiva de la gente, porque la situación económica no es igual de buena, pues quieren vender esas casas, se empiezan a pegar por los precios y sí que bajan los precios, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que las casas que hay en España tienen un motivo principal que también he encontrado en este estudio, que a mí me parece muy importante a tener en cuenta y muy interesante, y es un motivo principal de inversión. ¿A qué me refiero con eso? La mayor parte de la gente que compró sus casas en 2020 era su vivienda principal. Sin embargo, en el 2021, y es la tendencia que venimos teniendo desde el año 2017, son inversiones en casas secundarias, es decir, es su segunda propiedad, o son extranjeros, que es igual, es decir, son propiedades de inversión. Esto es normal porque España tiene una economía ligadísima al turismo y sabemos que están apareciendo por todas partes propiedades de inversión para turismo, ¿vale? Ya no solo nuestras, sino de extranjeros. O sea, es que los extranjeros han sido los máximos inversores en el año 2021, que es una locura, ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo más importante aquí sería, vale, estas nuevas casas que se están comprando o esta nueva oferta que está saliendo, ¿con qué se está pagando? Que este es el punto que nos lleva al, tercer leading indicator, o en este caso segundo leading indicator, que es el tema de la inflación que comentaba antes. Es decir, lo que hemos podido ver en el año 2021, que es el tercer indicator que vamos a ver, es que el money supply, es decir, la cantidad de dinero que han imprimido los estados, hablando en plata, ha sido de locos, ¿vale? Lo vimos en el año 2020 en lo que se llamó el quantitative easing o facilidad cuantitativa, que es básicamente darle a la manivela y podéis ver la cantidad de dinero que se imprimió en 2020, que es que rompe el gráfico. O sea, este gráfico del M2 no tiene sentido solo por la cantidad que se imprimió en el año 2020 en marzo. O sea, es una locura, ¿vale? Entonces, como podéis ver, básicamente lo que se ha hecho es, se ha dado dinero, se ha dado aquí a la palanquita a imprimir dinero de forma muy simple y ahora se está haciendo todo lo contrario, se está tratando de contraer esa cantidad de dinero, de acabar con la inflación subiendo los tipos de interés. ¿Qué significa esto, Pedro? No entiendo qué significa este indicador. Bueno, este indicador es muy simple, es un indicador de cuánto dinero se está imprimiendo, como digo, que lo que se traduce es en la inflación. Hasta ahora no había inflación en España, ¿vale? Y os voy a enseñar ahora mismo este gráfico, ¿vale? En este gráfico podemos ver el crecimiento de los precios reales y también el crecimiento de los precios nominales
nominales. Es decir, este serían los precios teniendo en cuenta, o el índice de precios teniendo en cuenta que no hay inflación, o sea, sin tener en cuenta la inflación, y en la línea azul tenemos el índice de precios teniendo en cuenta la inflación. Como podéis ver, la diferencia, claro, con el paso del tiempo va creciendo mucho, pero es que si vamos mes a mes, podéis ver que realmente el crecimiento nominal y el crecimiento, teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento real, no había tanta diferencia desde el año 2008 porque, como digo, no había tantísima inflación. Pero lo que vemos es que en el año 2022, que los precios nominales han subido un 5%, los precios reales han sido de un menos 1,95%, lo cual significa que sí, las casas se han disparado casi un 5%, pero realmente no han crecido su valor, porque la inflación ha sido más alta de lo que se han revalorizado esas casas. Entonces, cuando tú abres Idealista y ves que una casa vale un 5% más, dices, joder, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo está subiendo esa casa? No, querido, lo que está subiendo es la inflación. Esa casa ha bajado de precio. Es absurdo, pero es la realidad, ¿vale? Entonces, este es un indicador que tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí hay otro indicador relacionado con este que a mí me parece de los más importantes, que es este de aquí, ¿vale? En este gráfico de aquí podemos ver las viviendas que se han comprado nuevas, si se han comprado con crédito de tasa fijo o con crédito de tasa variable, ¿vale? Esto son básicamente dos opciones, o comprar con Euribor, es decir, que si suben las tasas de interés vas a pagar más por tu hipoteca, o comprar tipo fijo, que es tú pagas pues un 2% toda tu vida durante la hipoteca y ya está. Como podemos ver desde el año 2019, y además esto es una tendencia que viene ya de más largo plazo, cada vez hay más hipotecas a tipo fijo. Eso es bueno. ¿Por qué eso es bueno? Porque si suben ahora los tipos de interés, una situación como la tenemos actualmente, si fuese más hipotecas, si hubiese más hipotecas de tipo variable, esa gente se vería afectada por la subida de los tipos de interés y, claro, no podrían pagar sus hipotecas. Es decir, tendríamos una situación mucho más complicada, que es algo que puede pasar en Estados Unidos y que probablemente esté pasando porque tienen mucha tendencia a coger renta variable para poder sobreapalancarse, porque normalmente es más barata y se la juegan y, bueno, ya sabéis cómo son los americanos, ¿no? Pues en España estamos viendo que hay una tendencia ya a la renta fija. Esto lo que hace es que el sector sea más resiliente, que sea más fuerte y que aunque suban los tipos de interés, a la mayor parte de la gente que tiene sus hipotecas a tipo fijo no les afecte. Esto es una muy buena noticia en el caso de España. Entonces, con todo esto visto, ¿qué podemos esperar del mercado español de hipotecas? Bueno, de hipotecas, iba a decir, de viviendas y en general del mercado global de vivienda. Es decir, ¿realmente está estallando la burbuja inmobiliaria, como dicen algunos? Pues hay que tener en cuenta que sí y no a la vez. Es decir, por un lado sí que tenemos que, viendo los precios reales, pues están empezando a llegar a su pico y que tenemos varios indicadores que nos indican que los precios muy probablemente vayan a bajar. Eso significa que los precios van a bajar, pero no tienen por qué colapsar. Y por eso voy a enseñaros otra vez el gráfico de los precios de España. Porque si veis los gráficos, podéis ver que España, desde el año 2007, que es cuando os digo, colapsa la burbuja, empiezan a bajar los precios, pero luego no rebotan como en Estados Unidos. Es decir, desde 2016, cuando los precios en España empiezan a subir, si los hacemos ajustados a la inflación, pasamos de 1.200 puntos a casi 1.400. Es decir, un 10-15% de subida. En Estados Unidos, entre 2016 y 2021, estamos hablando de 108 a casi 153. O sea, estamos hablando de un 50%, casi 5 veces más. Lo que significa que el mercado americano ha subido muchísimo más que el español. Es más, el español no ha llegado al pico de precios que tuvieron en 2008, ni siquiera de forma nominal. Están en 1910, cuando estaba en 2053. Es decir, ni siquiera en precios nominales hemos llegado a los precios en los que llegamos a estar en 2008. La burbuja de España en 2008 fue tan gorda que todavía ni siquiera hemos llegado a esos precios. Mientras que Estados Unidos es una situación completamente diferente, en la cual están ya muy por encima de los precios de 2008. Es decir, están casi 10 puntos por encima de 162 de los precios de 2008. Es decir, España no está en una situación de tal sobreapalancamiento, de tal sobrecalentamiento. Lo que hay es diferentes zonas, que es lo más importante en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario no se puede tratar un país de forma pues igual, y en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿vale? Una cosa es sacar los gráficos de todo el país, pero al final todo va por zonas. Es decir, en Madrid o en Barcelona ha habido un incremento de la demanda increíble porque la gente se va de las provincias y viene a las grandes ciudades. En esas provincias es donde probablemente sí que se puedan ver esos precios colapsando. Es decir, en un pueblo de Teruel que se dedica solo al turismo, si baja el nivel adquisitivo de la gente por la subida de la inflación y por lo tanto no pueden viajar tanto, pues esas casas rurales, ese tipo de apartamentos de turismo, pues sí que se van a ver afectados y pueden bajar su precio de forma más radical. Pero en sitios donde la demanda se mantenga alta, siempre va a haber oportunidades. Al final, lo que ocurre es que hay un mercado tan grande que tú tienes que buscar las oportunidades que tú sepas que te dan los números en los sitios donde tú creas que va a haber buenas oportunidades. Y por mucho que te afecte la situación global, es un mercado súper local.
Entonces, personalmente no creo que vaya a haber una crisis de que vaya a estallar la burbuja como tal, porque como digo, España tiene unas condiciones diferentes, y lo he dicho desde el principio. Estamos en Europa, usamos euros, hay muchas condiciones diferentes que afectan al mercado español, y por eso guiarse porque en Estados Unidos o en Canadá esté colapsando la burbuja no tiene mucho sentido. Sí es verdad que el mercado es probable que se ralentice, porque al final todo va conectado, pero como he dicho desde el principio, puede que tarde un tiempo. Como veis, en Estados Unidos el tope de precios fue en 2006, y en España, que lo he comentado ya, fue en 2008. Eso no son 2 meses, eso no son 2 semanas, eso son 2 años, ¿vale? Entonces, desde que llega al pico la bolsa hasta que llega al pico el mercado inmobiliario, normalmente también pasa tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que sí, ahora mismo el mercado de bursátil, el mercado de la bolsa, ya hemos visto que ha empezado a bajar, pero hasta que empieza a bajar el mercado inmobiliario puede llevar un tiempo, y es de los mercados que va más despacio. Entonces, si veis un vídeo diciendo va a colapsar el mercado inmobiliario, vende ya, no significa que eso vaya a ocurrir la semana que viene. Puede ocurrir en 6 meses, puede ocurrir en 8 meses, porque es un mercado que va muy despacio. Esa es la conclusión que he sacado yo personalmente de todos los datos que he podido ver. Sí, los precios probablemente lleguen a bajar o vayan bajando, pero es un mercado que va más lento y que va a tardar mucho más en enlentecerse. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado este vídeo y este análisis, por favor dale un pedazo de me gusta, y si quieres más vídeos como este, pues suscríbete. Si hay algo en lo que no estás de acuerdo, por favor déjamelo en los comentarios, y con eso nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!